Niña es atacada, todos entran en pánico por lo que hizo el policía. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Disfruta la historia. El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre la costa de Bahía Pelícano, mientras Margaret Rivers caminaba descalza por el familiar tramo de arena. A los 68 años, este ritual diario se había convertido en su ancla desde que Harold había fallecido 3 años atrás. La brisa del océano despeinaba su cabello plateado, mientras observaba a las familias recogiendo sus pertenencias, dirigiéndose a casa para cenar. Margaret se detuvo para admirar un castillo de arena particularmente elaborado que alguien había construido y abandonado. Igual que la vida, murmuró para sí misma. Construimos algo hermoso, y luego viene la marea. Estaba a punto de continuar su paseo cuando el llanto de una niña atravesó el ritmo constante de las olas. 50 metros adelante, una pequeña niña con un vestido amarillo estaba sola, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras miraba frenéticamente en todas direcciones. El corazón de Margaret dio un vuelco doloroso en su pecho. No era cualquier niña pequeña. Era Eleanor, su nieta de 5 años. ¿Eleanor? Margaret apresuró su paso, pero antes de que pudiera alcanzarla, un joven se acercó a la niña. Se agachó, hablándole suavemente. Margaret disminuyó su velocidad, observando cuidadosamente. El hombre parecía inofensivo, preguntándole a la pequeña si estaba perdida. Entonces todo sucedió muy rápido. Un oficial de policía que patrullaba la playa se apresuró hacia ellos, apartando bruscamente al hombre de Eleanor. «¡Aléjate de ella!», gritó el oficial, forzando al hombre contra el suelo mientras alcanzaba a sus esposas. «Solo intentaba ayudar», protestó el hombre mientras los curiosos se reunían. Alguien comenzó a grabar con su teléfono. Margaret permaneció inmóvil, su mente retrocediendo a conversaciones con su hija Catherine durante los últimos meses. Las visitas canceladas, las extrañas llamadas telefónicas, que terminaban abruptamente cuando la voz de un hombre se acercaba en el fondo. La forma en que la voz, una vez brillante de Catherine, se había convertido en un susurro hueco. Eleanor vio a Margaret y corrió hacia ella con sus pequeños brazos extendidos. «¡Abuela!». Margaret se arrodilló, abrazando fuertemente a su nieta. «Cariño, ¿qué estás haciendo aquí sola? ¿Dónde está tu mami?». «Mami está durmiendo otra vez», susurró Eleanor, su pequeño cuerpo temblando. «Papá se fue a algún lado. Yo quería construir castillos de arena». El oficial, que aún retenía al inocente transeúnte, notó a Margaret con la niña. «Señora, ¿conoce a esta niña?». «Sí, oficial, es mi nieta». La voz de Margaret tembló mientras acariciaba el cabello de Eleanor. Parece haber alguna confusión. Más tarde, después de aclarar el malentendido con la policía y ver alejarse al avergonzado hombre, Margaret se sentó con Eleanor en un banco con vista al océano. La multitud se había dispersado, pero Margaret sabía que el video se difundiría en línea. Eso no era su preocupación ahora. «Cariño, ¿cómo llegaste a la playa tú sola?», preguntó suavemente. Los pequeños dedos de Eleanor trazaban patrones en la arena, a sus pies. «Caminé. Mami no despertó cuando la llamé. Conozco el camino a la playa». El pecho de Margaret se apretó. Una niña de 5 años, caminando sola desde la casa de Catherine. Eso era casi 8 cuadras. Mientras el sol se hundía hacia el horizonte, Margaret tomó una decisión. Durante meses había respetado la distancia de Catherine, preocupada por entrometerse. Se había dicho a sí misma que todas las familias pasan por momentos difíciles, pero al ver la pequeña figura de Eleanor acurrucada a su lado, Margaret supo que ya no podía mirar hacia otro lado. «Vamos a llevarte a casa, cariño», dijo Margaret, levantándose del banco. «Y creo que hablaré con tu mami». Lo que Margaret aún no comprendía era que este momento en la playa desenredaría secretos que habían estado enterrados en la arena durante años, en su familia y en ella misma. El camino a casa de Catherine se sentía más largo que las 8 cuadras que realmente era.
La pequeña mano de Eleanor permanecía metida en la de Margaret, mientras avanzaban por las calles tranquilas del vecindario. La niña ocasionalmente saltaba junto a su abuela, aparentemente sin molestarse por su angustia anterior, mientras la mente de Margaret se llenaba de preocupaciones. «Abuela, ¿por qué ya no vienes a visitarnos?», preguntó Eleanor repentinamente, su inocente pregunta atravesando el corazón de Margaret. «He querido hacerlo, cariño», respondió Margaret cuidadosamente. «A veces los adultos necesitamos un poco de espacio entre nosotros, pero eso no significa que no piense en ti todos los días». Doblaron en Sycamore Lane, donde la modesta casa azul de Catherine se encontraba a mitad de cuadra. Desde fuera, lucía perfectamente ordinaria, marcos blancos, jardineras debajo de las ventanas, aunque Margaret notó que las flores se habían marchitado hace tiempo. Una bicicleta yacía de lado en el jardín delantero, y el buzón rebosaba con lo que parecía ser correspondencia de varios días. «Eleanor». La voz de Catherine resonó cuando se acercaban. Bajó corriendo los escalones del porche, su cabello castaño rojizo despeinado y oscuros, círculos sombreando sus ojos. «¿Dónde has estado? He buscado por todas partes». Margaret sintió que la mano de Eleanor se apretaba alrededor de la suya. «Estaba en la playa, Catherine, sola». El rostro de Catherine se sonrojó mientras se arrodillaba para abrazar a Eleanor. «Yo me quedé dormida. He estado trabajando turnos dobles y...». Su voz se apagó mientras miraba nerviosamente hacia la casa detrás de ella. «No volverá a suceder. Necesitamos hablar», dijo Margaret con firmeza. «Eleanor, cariño, ¿por qué no vas a jugar a tu habitación unos minutos mientras charlo con tu mami?» Dentro, la casa contaba una historia diferente a su alegre exterior. Los platos se apilaban en el fregadero, correspondencia y papeles abarrotaban cada superficie, y un persistente sentido de abandono flotaba en el aire. Catherine se movió rápidamente para despejar espacio en el sofá, apartando ropa sin doblar. «Sé lo que estás pensando», dijo Catherine a la defensiva. «Solo ha sido una semana difícil. Robert ha estado fuera por negocios, y he estado tomando horas extra en la cafetería». Margaret eligió sus palabras cuidadosamente. «Catherine, estoy preocupada por ti, y por Eleanor. Esto no es propio de ti». «Estoy bien», exclamó Catherine. Luego inmediatamente suavizó su tono. «Lo siento. Solo estoy cansada». Todo está bajo control. Margaret notó cómo las manos de Catherine temblaban mientras se apartaba el cabello del rostro. Reconoció el gesto. Era el mismo hábito nervioso que Catherine había desarrollado cuando era adolescente y ocultaba algo. «¿Dónde está Robert realmente?», preguntó Margaret en voz baja. Los ojos de Catherine se dirigieron hacia la puerta. «Volverá mañana. Tiene oportunidades de negocio que está persiguiendo. Las cosas han estado ajustadas desde que...». El restaurante cerró. Antes de que Margaret pudiera insistir más, el sonido de una puerta de auto cerrándose afuera hizo que Catherine saltara. Corrió hacia la ventana, cambiando toda su actitud en un instante. «Tienes que irte», susurró Catherine con urgencia. «Ahora, por favor». «Catherine». «Ahora no, mamá. Te llamaré mañana. Prometo que hablaremos entonces». Margaret dudó, dividida entre respetar los deseos de su hija y su creciente preocupación. La puerta principal se abrió, y Robert apareció en el umbral. Su sonrisa, una vez encantadora, ahora parecía tensa, mientras sus ojos se movían entre las dos mujeres. «Bueno, hola Margaret, qué sorpresa», dijo, su voz agradable, pero sus ojos fríos. «¿Reunión familiar?» «Ya me iba», respondió Margaret, igualando su tono. Se volvió hacia Catherine. «Recuerda lo que dije. Llámame mañana». Mientras Margaret caminaba por el camino de entrada, escuchó a Eleanor llamando desde la ventana de su dormitorio. Mirando hacia arriba, vio la pequeña cara de su nieta presionada contra el cristal, su pequeña mano despidiéndose. En ese momento, Margaret se hizo una promesa. Esta vez, no miraría hacia otro lado. Esta vez, escucharía los susurros que la marea estaba trayendo, antes de que el castillo se desmoronara completamente. Margaret apenas durmió esa noche.
Cada vez que cerraba los ojos, veía el pequeño rostro de Eleanor en la ventana, despidiéndose. La mañana la encontró sentada en la mesa de su cocina, con una taza de café frío entre las manos, observando el teléfono que no había sonado. Catherine había prometido llamar. Ya eran casi las 12. Con un movimiento decisivo, Margaret alcanzó su agenda y buscó un nombre con el que no había contactado en años. Lydia Bennet. Una vez su amiga más cercana, ahora la consejera principal en la escuela primaria de Eleanor. Si alguien podía ofrecer una perspectiva sin hacer sonar alarmas, sería Lydia. La llamada fue breve pero productiva. Lydia aceptó reunirse para tomar un café esa tarde. Yo también he estado preocupada por Eleanor, admitió Lydia mientras tomaban café con leche en el Café Shoreline. A los 65 años, Lydia todavía teñía su cabello de un rojo vibrante y usaba joyas de turquesa que hacían un suave clic cuando se inclinaba hacia adelante. A menudo llega tarde, a veces no tiene almuerzo. La semana pasada se quedó dormida durante la hora del cuento. El estómago de Margaret se tensó. ¿Has hablado con Catherine al respecto? Lo he intentado. Siempre tiene una explicación, que llegan tarde, que están pasando por un difícil período financiero. Lydia dudó. Margaret, no quiero sobrepasarme, pero esto se siente familiar. Ambas mujeres quedaron en silencio, recordando un tiempo 30 años atrás cuando la propia Catherine había sido la niña pequeña que se dormía en clase, cuando Margaret, una joven viuda luchando por mantener sus vidas juntas, había sido la que tenía explicaciones. Cometí errores con Catherine, reconoció Margaret, su voz apenas un susurro. Me estaba ahogando después de que Harold Sr. muriera, trabajando en 2 empleos, apenas manteniendo nuestras cabezas a flote. Y ahora la historia parece repetirse, dijo Lydia suavemente. Pero esta vez, estás en posición de romper el ciclo. Para cuando Margaret dejó el café, tenía un plan. Lydia mantendría un ojo extra sobre Eleanor en la escuela, documentando oficialmente cualquier preocupación. Mientras tanto, Margaret lo intentaría de nuevo con Catherine, esta vez armada con recursos locales que podrían ayudar, desde asistencia financiera hasta servicios de consejería. A la mañana siguiente, Margaret se detuvo en el camino de entrada de Catherine con una bolsa de víveres y una carpeta de información. Su corazón latía acelerado mientras se acercaba a la puerta, ensayando lo que diría. Pero nadie respondió a su llamado. Justo cuando estaba a punto de irse, Margaret notó movimiento en el cobertizo del jardín al costado de la casa. La puerta estaba parcialmente abierta. «Catherine», llamó, caminando hacia allí. Dentro del pequeño cobertizo, encontró a Eleanor sentada en un cubo volteado, alineando cuidadosamente una colección de conchas marinas. La niña levantó la mirada, su rostro iluminándose. «Abuela, mira mis tesoros». Margaret se arrodilló junto a su nieta. «Son hermosos, cariño. ¿Tu mami sabe que estás aquí afuera?» Eleanor asintió. «Mami está teniendo un día tranquilo. Papá dijo que no la molestara». «¿Y dónde está tu papá?» «Fue a buscar dinero», respondió Eleanor con naturalidad. «Dijo que volverá con sorpresas». Margaret sintió un escalofrío a pesar del cálido aire primaveral. «¿Qué tal si me muestras tu habitación?» Traje pan de plátano. Dentro de la casa, la preocupación de Margaret se profundizó. Catherine, efectivamente, estaba en casa, acurrucada en el sofá con la misma ropa de ayer, mirando fijamente un televisor silencioso. Apenas reconoció su presencia mientras Margaret guiaba a Eleanor a la cocina. Mientras Eleanor devoraba felizmente una rebanada de pan de plátano, Margaret despertó suavemente a Catherine, ayudándola a sentarse. «No me siento bien», murmuró Catherine. «Robert me dio algo para ayudarme a dormir, pero hace que todo esté nebuloso». «¿Cuándo fue la última vez que comiste?», preguntó Margaret, notando cómo la ropa de su hija colgaba floja sobre su cuerpo. Catherine se encogió de hombros. Entonces, vagamente. «Ayer, creo». Mientras Margaret preparaba una comida simple para su hija,
Su resolución se fortaleció. Esto no era solo negligencia. Algo estaba profundamente mal. Catherine siempre había sido vibrante, organizada, ferozmente independiente. Esta mujer de ojos vacíos era una extraña. Me quedaré para la cena, anunció Margaret, ignorando las débiles protestas de Catherine. Y mañana vamos a hablar sobre conseguir ayuda. Lo que Margaret no sabía era que Robert regresaría a casa antes de lo esperado y que la confrontación por venir la forzaría a tomar la decisión más difícil de su vida. El sonido de una puerta de auto cerrándose de golpe despertó a Margaret. No había querido quedarse dormida en el sillón junto al sofá de Catherine, pero después de conseguir que tanto su hija como su nieta comieran y se acomodaran, el agotamiento la había vencido. El reloj en la pared marcaba las 9:17 p.m. Los faros iluminaron las cortinas de la sala cuando un auto entró en el camino de entrada. «Está en casa», susurró Catherine, repentinamente alerta e incorporándose. «Mamá, deberías irte. Por favor, no voy a dejarte así», respondió Margaret con firmeza, aunque su corazón latía acelerado. La puerta principal se abrió de golpe, y Robert apareció silueteado contra la luz del porche. Una vez apuesto de manera convencional, el estrés había grabado profundas líneas alrededor de su boca y entre sus cejas. Llevaba una bolsa de papel en una mano y sus llaves en la otra. Su sonrisa vaciló cuando vio a Margaret. «Vaya, esto es una sorpresa», dijo con su voz cuidadosamente controlada. «¿Noche familiar?» «Traje la cena», respondió Margaret con calma. Eleanor tenía hambre. Algo destelló en los ojos de Robert. ¿Enojo? ¿Culpa? Colocó la bolsa de papel en el mostrador con un cuidado deliberado. «Eso es muy considerado. Pero Catherine y yo podemos manejar nuestros asuntos familiares». Se volvió hacia Catherine. «¿No es así, cariño?» Catherine asintió demasiado rápido. Mamá ya se iba. Margaret reconoció la súplica silenciosa en los ojos de su hija. Mantener su posición. Ahora podría empeorar las cosas. Necesitaba ser estratégica. «Llámame mañana», dijo Margaret recogiendo su bolso. Mientras abrazaba a Eleanor para despedirse, susurró. «¿Recuerdas nuestro apretón de manos secreto?» Eleanor asintió solemnemente. No era realmente un secreto, solo un simple apretar, tocar que habían inventado durante sus paseos por la playa. Pero Margaret esperaba que le recordara a Eleanor que no estaba sola. Afuera en su auto, Margaret no se alejó inmediatamente. Observó la casa. Vio la sombra de Robert moviéndose detrás de las cortinas, caminando de un lado a otro. Catherine permanecía sentada con la cabeza inclinada. Solo cuando Robert finalmente se apartó de la ventana, Margaret encendió el motor. No fue a casa. En cambio, condujo hasta la estación de policía de Bahía Pelícano. No tenía evidencia de irregularidades, nada concreto que reportar, solo la intuición de una madre de que algo estaba muy mal. Pero quizás alguien la escucharía. El oficial Daniel Collins estaba cerca del final de su turno, cuando Margaret entró. A los 35 años, tenía ojos amables que le recordaban a Margaret a su difunto esposo. Escuchó pacientemente mientras ella explicaba sus preocupaciones, ocasionalmente tomando notas. «Entiendo su preocupación, señora Rivers», dijo cuando ella terminó. «Pero sin evidencia de negligencia o peligro, no hay mucho que podamos hacer oficialmente». Los hombros de Margaret se desplomaron. «Sin embargo», continuó el oficial, Collins bajando la voz, «podría conocer a alguien que puede ayudar. Mi hermana trabaja para servicios familiares. Ella sabe cómo navegar el sistema». Garabateó un nombre y número en una tarjeta. «Thomas Weber. Está jubilado ahora, pero fue el mejor defensor familiar en el condado. Dígale que Danny la envió». A la mañana siguiente, Margaret se sentó frente a Thomas Weber en una mesa de esquina en la cafetería de la biblioteca. A los 70 años, Thomas tenía el aspecto curtido de alguien que había visto lo peor de la humanidad, pero no había perdido su fe en ella. Su barba blanca estaba bien recortada, y llevaba un cardigan a pesar del clima cálido.
Las situaciones familiares son delicadas, dijo después de escuchar la historia de Margaret. Si presionas demasiado, se retiran más. Si no haces nada, un niño sufre. Entonces, ¿qué puedo hacer?, preguntó Margaret, con desesperación en 1900. Su voz. Thomas tomó un sorbo pensativo de su té. Comienza documentando todo: fechas, observaciones, conversaciones. Necesitamos un patrón, no solo preocupaciones. Sacó una pequeña libreta de su bolsillo. Luego, establece conexiones con personas en la vida diaria de Eleanor. Maestros, vecinos, los padres de sus amigos. Crea una red de seguridad a su alrededor. ¿Y Catherine?, preguntó Margaret suavemente. Los ojos de Thomas se suavizaron. Por lo que has descrito, tu hija puede no estar tomando decisiones libremente. Las personas en relaciones controladoras raramente lo hacen. Extendió la mano a través de la mesa, su mano curtida cubriendo la de Margaret. Esto no será rápido ni fácil. ¿Estás preparada para eso? Margaret pensó en el pequeño rostro de Eleanor en la ventana, en los ojos vacíos de Catherine. Les he fallado a ambas antes, dijo. No lo haré de nuevo. Lo que ni Margaret ni Thomas se dieron cuenta fue que al otro lado del café, una mujer los observaba atentamente. Una mujer que reconocía a Thomas de su propia visita desesperada a servicios familiares años atrás y que resultaba ser la prima de Robert. A la tarde siguiente, Margaret llegó a la escuela de 1900. Eleanor 15 minutos antes de la salida. Thomas había sugerido establecer una rutina. Ofrecerse a recoger a Eleanor ocasionalmente. Crear oportunidades normales para verificar sin levantar alarmas. Apoyada contra su auto en la fila de recogida, Margaret divisó a Lydia dirigiendo el tráfico con un chaleco amarillo brillante. La consejera le dio un sutil asentimiento de reconocimiento. Cuando sonó la campana, los niños se derramaron en el patio de recreo. Margaret escudriñó la multitud buscando la mochila amarilla de Eleanor. Los minutos pasaron, pero no había señal de su nieta. No estuvo en clase hoy, dijo Lydia en voz baja, apareciendo junto a Margaret. Catherine la reportó enferma esta mañana. Un nudo se formó en el estómago de Margaret. ¿Te pareció que estaba bien? En realidad fue un hombre quien llamó. Dijo que era el padre de Eleanor. Margaret agradeció a Lydia y condujo directamente a casa de Catherine, sus manos aferrando firmemente el volante. Nadie respondió cuando llamó, pero podía oír el televisor encendido dentro. Miró a través de la ventana delantera, captando un vistazo de Eleanor en el sofá, que parecía perfectamente saludable mientras coloreaba en un libro. Estaba a punto de llamar nuevamente cuando su teléfono sonó, un número que no reconoció. «¿Señora Rivers?» La voz profesional y cortante de una mujer llegó a través del altavoz. «Soy Angela Mercer de Servicios Familiares Costeros. Entiendo que ha estado indagando sobre la situación de su hija y nieta». La sangre de Margaret se heló. ¿Cómo supo? «Necesito informarle que su yerno ha solicitado una orden de restricción temporal contra usted. Afirma que ha estado acosando a la familia y causando angustia emocional». «Eso es absurdo», exclamó Margaret. «Solo estoy preocupada por el bienestar de mi nieta». «No obstante», continuó Angela, «hasta que esto se resuelva debe mantener una distancia de al menos 100 pies de su residencia y de la escuela de Eleanor. Los papeles oficiales serán entregados mañana, pero quería darle un aviso anticipado». Margaret se sentó en su auto fuera de la casa de Catherine, demasiado aturdida para conducir. ¿Cómo había sabido Robert sobre su reunión con Thomas? ¿Qué mentiras había contado a las autoridades? A través de su conmoción, una comprensión amaneció. Robert no habría llegado a estos extremos a menos que tuviera algo que ocultar. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. «Estacionamiento trasero de la escuela de Eleanor. Mañana, 10 a.m. Ven sola. K». Catherine estaba estableciendo contacto. A pesar de todo, estaba tratando de encontrar una manera. Mientras Margaret finalmente se alejaba conduciendo, captó un destello de movimiento en la ventana frontal de Catherine, la pequeña mano de Eleanor, haciendo su señal secreta.
Apretar, apretar, tocar contra el cristal. Mañana no podía llegar lo suficientemente pronto. El estacionamiento de la escuela estaba casi vacío a las 10 a.m. Margaret llegó temprano, estacionando su auto donde podía observar ambas entradas. Su bolso contenía la orden de restricción que había sido entregada esa mañana, prueba oficial de que Robert estaba tratando de alejarla de sus vidas. A las 10:15, Margaret comenzó a preocuparse. A las 10:30, estaba segura de que Catherine no vendría. Justo cuando alcanzaba sus llaves, un golpecito en la ventana del pasajero la hizo saltar. No era Catherine, era Lydia, gesticulando para que desbloqueara la puerta. No vendrá, dijo Lydia, deslizándose en el asiento. Robert trajo a Eleanor a la escuela él mismo esta mañana. Armó toda una escena, diciéndole al personal de la oficina que no se te permite acercarte a ella. Le entregó a Margaret un papel doblado. Catherine logró darle esto a una de nuestras asistentes de enseñanza ayer. Dijo que era para ti. Con dedos temblorosos, Margaret desdobló la nota. La escritura era temblorosa, apenas reconocible como la caligrafía una vez pulcra de Catherine. Mamá, no puedo hablar mucho. R vigila todo. Toma mi teléfono. Dice que estás tratando de llevarte a E. La medicina hace difícil pensar. Siento lo de la orden. No fue mi idea. Necesito ayuda, pero no sé cómo. Dice que sí. Me voy, él obtendrá la custodia porque soy inestable. Tal vez tenga razón. Ten cuidado. Las quiero a ambas. ¿De qué medicina está hablando?, susurró Margaret. Lydia negó con la cabeza. No lo sé, pero esto explica mucho sobre su comportamiento últimamente. Margaret, esto va más allá de una simple tensión familiar. Catherine suena asustada. La orden de restricción me mantiene alejada de ambas, dijo Margaret, con desesperación inundándola. ¿Qué puedo hacer ahora? No puedes acercarte a ellas, concordó Lydia, pero nada me impide a mí vigilar a Eleanor en la escuela. Palmeó la mano de Margaret. Y hay alguien más con quien deberías hablar. Diane Powell. Vive junto a Catherine. Su nieto está en mi clase de 3er grado. Esa tarde, Margaret se reunió con Diane en un café lejos del vecindario de Catherine. Una mujer sin rodeos en sus 70, Diane había vivido en su casa durante 40 años y, como ella dijo, se fijaba en todo. Comenzó hace unos 6 meses, explicó Diane sobre el té. Robert perdió su trabajo en el restaurante. Problemas de juego, por lo que escuché. Catherine comenzó a trabajar turnos dobles. Entonces comenzaron las discusiones. ¿Alguna vez él? Margaret no pudo terminar la pregunta. ¿La lastimó? No que yo haya visto. ¿Pero controlarla? Absolutamente. Las llamadas telefónicas cada hora, revisando el kilometraje de su auto. Y esas píldoras, dice que son para sus nervios, pero ella nunca estuvo nerviosa antes de él. ¿Has vuelto a ver a mí o no es esto? ¿Eleanor sola afuera?, preguntó Margaret. Diane asintió sombríamente. 3 veces este mes, siempre dirigiéndose a la playa con su pequeño cubo de conchas. Esa niña se está criando sola mientras Catherine duerme lo que sea que él le esté dando. Se inclinó hacia adelante. He estado tomando fotos, documentando horas, fechas. Imaginé que alguien podría necesitar evidencia algún día. Por primera vez desde que recibió la orden de restricción, Margaret sintió un destello de esperanza. No estaba sola en su preocupación, y no estaba impotente. Lo que ella no sabía era que en ese mismo momento, Eleanor caminaba nuevamente sola hacia la playa, y esta vez alguien la seguía. Thomas Weber tamborileaba sus dedos sobre la mesa de la cafetería, revisando las notas que Margaret había compartido. La documentación estaba creciendo. Las fotografías de Diane, las observaciones escolares de Lydia, la inquietante nota de Catherine. Todavía no es suficiente, dijo con reluctancia. Servicios familiares necesita evidencia clara de peligro. Un niño caminando solo a la playa es preocupante, pero no necesariamente. Sus palabras fueron interrumpidas por el teléfono de Margaret sonando. Era Diane. Powell. Está en la playa otra vez, dijo Diane sin preámbulos, su voz tensa de preocupación. Eleanor,
La vi pasar por mi casa hace 20 minutos. El auto de Robert no está en casa. Y llamé a la puerta de Catherine, pero no obtuve respuesta. Iría yo misma, pero mi cadera... Voy en camino, dijo. Margaret, ya alcanzando su bolso. La orden de restricción le prohibía acercarse a la casa de Catherine, pero no decía nada sobre la playa pública. Voy contigo, insistió Thomas, siguiéndola hasta el auto. Si Eleanor está sola, necesitaremos un testigo que no sea familia. El cielo se había oscurecido para cuando llegaron a la orilla. Nubes grises amenazando con lluvia. La playa estaba casi desierta mientras recorrían la costa buscando la pequeña figura de Eleanor. Allí, Thomas señaló hacia el espigón, donde un destello amarillo, el impermeable de Eleanor, era visible contra las rocas. Mientras se apresuraban a través de la arena, Margaret vio que Eleanor no estaba sola. Un hombre se arrodillaba junto a ella, señalando algo en su cubo. Su corazón se detuvo de miedo hasta que reconoció al oficial Collins, aún en uniforme. «Mira lo que encontré, oficial Danny», decía Eleanor, sosteniendo una concha nacarada. «Es para mi colección». El oficial Collins levantó la vista cuando se acercaron, un destello de reconocimiento en sus ojos. «Señora Rivers, señor Weber». Se puso de pie, posicionándose ligeramente entre ellos y Eleanor. «¿Todo bien?» Estábamos preocupados por Eleanor. «Estando aquí sola», explicó Margaret, cuidando de mantener su distancia, consciente de la orden de restricción. Eleanor vio a su abuela y esbozó una amplia sonrisa. «Abuela, encontré tesoros». Antes de que Margaret pudiera responder, Thomas dio un paso adelante. «Oficial, esta niña ha sido vista sola múltiples veces. Tenemos documentación». La expresión del oficial Collins se volvió seria. «¿Es así? Eleanor, ¿dónde está tu mamá hoy?» «Durmiendo», respondió Eleanor con naturalidad. «Papá dijo que no la despertara. Él fue a reunirse con un hombre por dinero». El oficial se arrodilló al nivel de... «Eleanor, ¿y tu papá sabía que viniste a la playa?» Eleanor miró hacia abajo, arrastrando su zapato en la arena. «Es un secreto, pero soy cuidadosa. Conozco el camino». Una gorda gota de lluvia salpicó la mejilla de Margaret, seguida rápidamente por otra. La tormenta estaba comenzando. «Debería llevarla a casa», dijo el oficial Collins mirando el cielo cada vez más oscuro. «Por favor», suplicó Margaret. «Algo está mal en esa casa. Catherine necesita ayuda. Ella está siendo...» «Señora Rivers», interrumpió el oficial Collins suavemente. «Entiendo su preocupación, pero necesito seguir el protocolo. Llevaré a Eleanor a casa y revisaré la situación yo mismo. Si hay motivo de preocupación, prometo que tomaré las medidas apropiadas». Mientras el oficial se llevaba a Eleanor, la niña miró hacia atrás por encima de su hombro, haciendo su señal manual secreta contra su impermeable amarillo. Margaret la devolvió, con el corazón rompiéndose. «¿Y ahora qué?», le preguntó a Thomas mientras la lluvia comenzaba a caer con fuerza. Thomas sacó su teléfono. «Ahora esperamos la evaluación del oficial Collins y nos preparamos para lo que viene después, porque si ve lo que creo que verá, las cosas están a punto de moverse muy rápido». Lo que ninguno de ellos sabía era que Robert había regresado a casa temprano y ya estaba elaborando una historia para explicar por qué su suegra había violado la orden de restricción para atraer a su hija lejos de la seguridad. La lluvia no había parado en 1960 días. Margaret estaba de pie junto a la ventana de su cocina, observando cómo las gotas trazaban patrones en el cristal. Habían pasado 72 horas desde que el oficial Collins había llevado a Eleanor a casa, y a pesar de sus promesas, Margaret no había oído nada. Su teléfono sonó, sobresaltándola de sus pensamientos. Era Thomas. «Enciende el canal 8», dijo sin saludar. «Ahora». Margaret buscó a tientas el control remoto, su corazón latiendo con fuerza. Las noticias locales estaban transmitiendo una historia sobre un incidente doméstico en Bahía Pelícano. La cámara mostraba la casa de Catherine,
Autos de policía estacionados afuera con luces parpadeantes. Fuentes dicen que el padre de la niña se volvió confrontacional cuando la policía realizó un control de bienestar, decía la reportera. Robert Mitchell fue puesto bajo custodia después de supuestamente amenazar a un oficial. La niña ha sido colocada temporalmente con una familia de acogida, mientras las autoridades investigan. «¿Cuidado de acogida?», exclamó Margaret. «Pero soy su abuela. ¿Por qué no me llamaron?» «La orden de restricción», explicó Thomas sombríamente. «Complica las cosas, pero he estado al teléfono toda la mañana con contactos en servicios familiares. Tenemos una audiencia programada para mañana a las 9 a.m. El juzgado era intimidante, todo mármol y pasillos resonantes. Margaret aferraba una carpeta que contenía todo lo que habían reunido: las fotos de Diane, los informes escolares de Lydia, la nota de Catherine. Thomas la había asesorado sobre qué esperar, pero nada podía prepararla para ver a Catherine sentada en el lado opuesto de la sala, luciendo pálida y pequeña. Robert no estaba presente, todavía bajo custodia después de su confrontación con el oficial Collins. Catherine estaba acompañada por una mujer de rasgos afilados que Margaret supuso era su abogada designada por el tribunal. Lo más desgarrador de todo era la ausencia de Eleanor. No se requería que los niños estuvieran en audiencias preliminares. La jueza Amelia García, una mujer de rostro severo con cabello veteado de plata, revisó los documentos frente a ella. «Esta es una audiencia de custodia temporal con respecto a Eleanor Mitchell, de 5 años», anunció. «Entiendo que el padre de la niña está actualmente detenido, y hay una orden de restricción activa contra la abuela materna». Miró por encima de sus gafas a Margaret. «Señora Rivers, ¿puede explicar por qué estaba en la playa con su nieta a pesar de esta orden?» Antes de que Margaret pudiera responder, el oficial Collins se adelantó desde la parte trasera de la sala. «Su señoría, si me permite», dijo. La señora Rivers mantuvo una distancia apropiada de la niña hasta que yo llegué. Ella y el señor Weber estaban actuando por genuina preocupación por una menor que estaba repetidamente sin supervisión. La jueza dirigió su atención a Catherine. «Señora Mitchell, ¿puede explicar por qué su hija estaba sola en la playa?» Las manos de Catherine temblaban mientras agarraba la mesa. «Yo no recuerdo que se fuera. La medicación hace difícil». Su voz falló. «¿Qué medicación?», presionó la jueza García. «Robert me la da, para ansiedad», dice, «pero hace que todo esté nebuloso. A veces duermo por días». La sala del tribunal quedó en silencio. Incluso la abogada de Minow. Catherine parecía sorprendida por esta admisión. «Su señoría», intervino Thomas, «creemos que la señora Mitchell ha sido medicada sin su consentimiento informado, posiblemente como medio de control. Esto no se trata de negligencia parental. Se trata de una madre que necesita ayuda ella misma». La jueza. García estudió a Catherine pensativamente. «Señora Mitchell, ¿estaría dispuesta a someterse a una evaluación médica?» Catherine miró directamente a Margaret por primera vez. Algo pasó entre ellas, reconocimiento, quizás, o un dolor compartido. «Sí», susurró Catherine, «quiero mejorar. Por Eleanor». Jueza tomó su decisión rápidamente. Eleanor permanecería en cuidado de acogida temporal hasta que la evaluación médica de Catherine estuviera completa. La orden de restricción contra Margaret fue suspendida pendiente de investigación adicional. Mientras la sala del tribunal se vaciaba, Catherine se acercó a Margaret con vacilación. «¿Está Eleanor bien?», preguntó, su voz apenas audible. Margaret anhelaba abrazar a su hija, pero sentía su fragilidad. «Está a salvo», le aseguró, «y pronto ambas lo estarán». Lo que ninguna de las mujeres se dio cuenta era que Robert ya había pagado la fianza y estaba haciendo planes propios. La lluvia finalmente cesó al cuarto día, dejando Bahía Pelícano limpia y reluciente. Margaret se sentó en un banco fuera del centro médico, esperando a que Catherine completara su evaluación. No habían hablado mucho desde el juzgado.
Catherine todavía estaba retraída, atrapada entre vergüenza y alivio, entre lealtad a Robert y amor por Eleanor. La doctora Sophia Chen, una mujer menuda con ojos amables detrás de gafas elegantes, invitó a ambas mujeres a su oficina para discutir los resultados. Los análisis de sangre de Catherine muestran niveles preocupantes de benzodiazepinas, explicó suavemente. En la dosis indicada, estos causarían somnolencia extrema, lapsos de memoria y juicio deteriorado, esencialmente haciendo imposible cuidar adecuadamente de un niño. Robert dijo que eran solo para ayudarme a dormir, susurró Catherine. Dijo que yo estaba inestable, que las necesitaba. La doctora Chen negó firmemente con la cabeza. Estas no fueron recetadas para ti por ningún doctor en nuestro sistema, y el patrón de síntomas que describes es consistente con sobremedicación, no con tratamiento de ansiedad, así que ella no fue negligente, dijo Margaret con la voz quebrada. Estaba siendo controlada, completó la doctora Chen. Y sí, esa es mi evaluación profesional. Catherine cubrió su rostro con sus manos. ¿Cómo pude permitir que esto sucediera? Soy una mujer adulta, una madre. Debería haber sabido. Margaret se movió para sentarse, junto a su hija, colocando tentativamente un brazo alrededor de sus hombros. Ocurre gradualmente, cariño. He estado aprendiendo sobre esto. Las personas no deciden repentinamente renunciar a su poder. Les es quitado poco a poco. Catherine se inclinó hacia el abrazo de su madre por primera vez en 1900 años. Estaba tan enojada contigo por entrometerte. Pensé que estabas tratando de llevarte a Eleanor porque creías que no era una buena madre. Miró hacia arriba, sus ojos aclarándose. Pero tú eras la única que veía lo que realmente estaba sucediendo. El viaje a la oficina de servicios familiares fue silencioso. Ambas mujeres absortas en sus pensamientos. Estaban programadas para reunirse con la trabajadora social de Eleanor, luego visitar a Eleanor en su hogar de acogida temporal. ¿Y si me odia?, preguntó Catherine repentinamente, su voz pequeña. ¿Y si nunca vuelve a confiar en mí? Los niños son notablemente resilientes, respondió Margaret. Y Eleanor te adora. Ha estado tratando de protegerte a su manera de niña de 5 años. En la oficina, se sorprendieron al encontrar a Thomas, esperando con la trabajadora social de Eleanor, su expresión sombría. Robert ha sido liberado bajo fianza, les dijo sin preámbulo, y ha solicitado la custodia de emergencia, alegando que Catherine no es apta debido a inestabilidad mental y abuso de medicamentos recetados. Catherine palideció. Está tergiversando todo, haciendo parecer que fue mi culpa. La trabajadora social, la señora Winters, una mujer sin rodeos con una manera brusca que desmentía sus ojos compasivos, asintió. Desafortunadamente, es una táctica común. Ha programado una evaluación psicológica con un doctor conocido por ser comprensivo con los padres en casos de custodia. Pero la evidencia médica, comenzó Margaret, ciertamente ayudará, les aseguró la señora Winters. Pero las batallas por la custodia pueden ser largas y complicadas, y hay algo más que deberían saber. Dudó. Robert visitó a Eleanor en su hogar de acogida ayer. ¿Qué?, exclamó Catherine. ¿Cómo es eso posible? Como su padre sin cargos formales presentados aún, tiene derechos de visita. La madre de acogida informó que Eleanor estaba retraída después y no quería hablar sobre la visita. Las manos de Catherine se cerraron en puños. ¿Qué le dijo? ¿Qué le hizo? No lo sabemos, admitió la señora Winters, pero he solicitado solo visitas supervisadas de ahora en adelante. Al salir del edificio, el teléfono de Catherine vibró con un mensaje de texto. Su rostro perdió color mientras lo leía. Es de Robert, susurró, mostrando la pantalla a Margaret, disfrutando tu pequeña rebelión. Recuerda que tengo la casa, el dinero, y pronto tendré a Eleanor. ¿Quién elegiría a una madre loca, adicta a las drogas? Vuelve a casa donde perteneces, o lo perderás todo.
Por un momento, la duda nubló los ojos de Catherine. Luego enderezó sus hombros, eliminó el mensaje y miró a su madre con nueva determinación. Él aún no lo sabe, dijo, pero ya ha perdido. El hogar de acogida de Eleanor era un alegre bungalow amarillo con un jardín lleno de molinillos y reiletes que giraban con la brisa del océano. La señora Hernández, la madre de acogida, los recibió calurosamente en la puerta. Ha estado preguntando por ambas, dijo, guiándolas al patio trasero donde Eleanor construía cuidadosamente un castillo de arena en un gran arenero. La niña levantó la mirada, su rostro iluminándose. «Mami, abuela», corrió hacia ellas, lanzándose a los brazos de Catherine. Catherine abrazó a su hija fuertemente, lágrimas corriendo por su rostro. «Te he extrañado tanto, cariño». Margaret observó la reunión, sus propios ojos húmedos. Por un momento, todo lo demás se desvaneció. Las batallas legales por venir, las amenazas de Robert, la incertidumbre de su futuro. Esto era lo que importaba. Eleanor a salvo y amada, Catherine despierta y presente. La señora Hernández les invitó a quedarse para almorzar, dándoles tiempo privado en el alegre solarium, mientras preparaba sándwiches. Eleanor charlaba sobre su hogar temporal, mostrándoles dibujos que había hecho y conchas que había coleccionado. Eventualmente, Catherine abordó el tema que no podían evitar. «Cariño, ¿te visitó papá ayer?» La sonrisa de Eleanor se desvaneció. Asintió, repentinamente interesada en organizar sus conchas en una línea precisa. «¿De qué hablaron?», preguntó Catherine suavemente. «Dijo que voy a volver a casa pronto, que estás enferma y necesitas medicina especial que te hace dormir, y por eso tengo que vivir con él». Eleanor levantó la mirada, sus ojos preocupados. «¿Es cierto? ¿Estás enferma?» Catherine tomó las manos de su hija. «Estaba tomando medicina que no era adecuada para mí, y sí me hacía dormir mucho, pero ya no la estoy tomando y me siento mucho mejor». Dudó. «Eleanor, papá dijo algo más, algo que te hiciera sentir incómoda». El labio inferior de Eleanor tembló. «Dijo que la abuela está tratando de llevarme lejos, que quiere romper nuestra familia porque está celosa y solitaria». Miró ansiosamente a Margaret. «Pero eso no es cierto, ¿verdad? No. ¿Quieres robarme?» Margaret se sentó junto a su nieta. «Por supuesto que no, cariño. Solo quiero que tú y tu mami estén felices y seguras». Y él dijo. La voz de Eleanor bajó a un susurro. Dijo que si le cuento a alguien sobre estar sola o caminar a la playa por mí misma, me llevarán para siempre. Y nunca veré a mami de nuevo. Catherine y Margaret intercambiaron miradas por encima de la cabeza de la niña. Robert estaba aleccionando a Eleanor, manipulándola con miedo. Después del almuerzo, mientras se preparaban para irse, Eleanor corrió a buscar algo de su habitación. Mientras estaba ausente, la señora Hernández habló en voz baja. «He sido madre de acogida durante 15 años. Esa niña lleva una carga pesada para alguien tan joven». Le entregó a Catherine un pequeño cuaderno. «Dibuja en esto antes de dormir. Quizás quieran verlo». Esa noche, en la seguridad de la casa de Margaret donde Catherine se alojaba temporalmente, abrieron el cuaderno. Los dibujos infantiles de Eleanor contaban una historia que sus palabras no podían. Casas oscuras con una pequeña figura sola adentro. Una mujer durmiendo por días mientras un niño intentaba despertarla. Un hombre con líneas de enojo, irradiando de su cuerpo. Catherine cerró el libro, su rostro ceniciento. «Permití que esto sucediera. Estaba tan asustada de estar sola, de fracasar como madre soltera, que dejé que Robert me convenciera de que lo necesitaba, que necesitaba esas pastillas. No permitiste que nada sucediera», dijo Margaret firmemente. «Fuiste manipulada por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo, y ahora se lo está haciendo a Eleanor», susurró Catherine. En ese momento, sonó el teléfono de Margaret. Era Thomas. «Enciende las noticias locales», dijo con urgencia. Lo hicieron y quedaron impactadas al ver a Robert en pantalla, parado en las escaleras del juzgado, interpretando a la perfección el papel de padre preocupado,
Solo quiero que mi hija vuelva a casa donde pertenece, estaba diciendo, su voz quebrándose para las cámaras. Mi esposa necesita ayuda. Ayuda que he estado tratando de conseguirle durante meses. En lugar de apoyarnos, su madre ha generado una brecha entre nosotros, haciendo acusaciones falsas para llevarse a mi hija. La reportera se volvió hacia la cámara. Servicios de Protección Infantil se negó a comentar sobre el caso en curso, pero fuentes dicen que una audiencia de custodia está programada para la próxima semana. Catherine miró la pantalla con incredulidad. Está tergiversando todo, haciéndose pasar por víctima. Margaret apagó el televisor. Entonces es hora de contar tu historia, Catherine, la historia real. Pero ninguna de ellas se dio cuenta de que la súplica pública de Robert era solo el comienzo de su plan. Un plan que pondría a las tres en peligro. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas de la cocina, mientras Margaret preparaba el desayuno. Catherine estaba sentada en la mesa, con el teléfono en la mano, su expresión tensándose, mientras desplazaba la pantalla. Es implacable, dijo, mostrándole la pantalla a Margaret. Los grupos locales de redes sociales estaban llenos con la historia de Robert. Publicaciones cuidadosamente elaboradas que lo retrataban como un padre devoto luchando contra una suegra controladora. Algunos, miembros de la comunidad, ya estaban tomando partido. A la gente le encanta una narrativa simple, dijo Thomas, aceptando la taza de café que Margaret le ofrecía. Había llegado temprano para prepararlas para el día que tenían por delante. Robert les está dando una. Padre dedicado contra abuela. Entrometida. Nuestro trabajo es mostrar la complejidad de la verdad. Su primera cita era con Natalie Simmons, una reportera de la Gaceta de Bahía Pelícano, que se había puesto en contacto después de ver la aparición televisiva de Robert. Yo cubro casos de tribunal de familia, explicó Natalie en la Teun, sala de estar de Margaret, con su grabadora colocada cuidadosamente entre ellas. Y algo sobre la historia del señor Mitchell se sentía ensayado. Miró directamente a Catherine. Me gustaría escuchar tu versión, si estás dispuesta a compartirla. Durante la siguiente hora, Catherine habló más, abiertamente de lo que lo había hecho en años. Describió cómo conoció a Robert, su encanto, su atención, lo rápido que se había mudado a su vida después de su divorcio. Luego vino el aislamiento gradual de los amigos, el control financiero y, finalmente, la medicación que la dejaba en una niebla perpetua. La parte más difícil, dijo Catherine con la voz quebrada, es saber que mientras estaba bajo la influencia de esas pastillas, mi hija esencialmente se estaba criando sola, caminando a la playa sola a los 5 años, pasando hambre porque yo estaba demasiado sedada para cocinar. Nunca me perdonaré por eso. El comportamiento profesional de Natalie se suavizó. Señora Mitchell, por lo que está describiendo, usted también fue una víctima. Catherine negó con la cabeza. Soy la madre de Eleanor. Debería haberla protegido. ¿Y quién la protegía a usted?, preguntó Natalie suavemente. Esa tarde, se reunieron con la recién nombrada abogada de Catherine, Elisa Washington, una mujer formidable especializada en derecho de familia. La evidencia médica es convincente, confirmó Elisa, revisando el informe de la doctora Chen. Y los dibujos de Eleanor proporcionan un contexto poderoso. Pero los casos de custodia rara vez tienen pruebas definitivas. Se deciden por patrones de comportamiento y el mejor interés del niño. ¿Qué hay de la campaña pública de Robert?, preguntó Margaret. Está poniendo a la comunidad en contra de Catherine. En realidad, dijo Elisa con una ligera sonrisa, puede que nos haya hecho un favor. Al hacer esto público, ha demostrado su disposición a menospreciar a la madre de Eleanor, lo que ningún juez ve favorablemente. Los tribunales prefieren a padres que protegen a los niños del conflicto, no a aquellos que lo crean. Su última parada fue la escuela temporal de Eleanor, donde Lydia había organizado una reunión especial con la maestra de Eleanor, la señora Wilson. El ajuste de Eleanor ha sido notable.
les dijo la señora Wilson en su alegre salón de clases. Es brillante, resistente y ansiosa por complacer, a veces demasiado ansiosa. La expresión de la maestra se volvió seria. Se disculpa constantemente por pequeños errores. Eso a menudo es una señal de que un niño tiene miedo de cometer errores en casa. Cuando Robert visitó el hogar de acogida, dijo Catherine en voz baja, le dijo a Eleanor que si hablaba sobre estar sola, nunca más me volvería a ver. La señora Wilson asintió tristemente. Eso explica su comportamiento ayer. Durante la hora del cuento, leímos un libro sobre un niño que se pierde. Eleanor se alteró mucho e insistió en que ella es siempre cuidadosa y conoce las reglas sobre estar sola. Al salir de la escuela, comenzó a llover de nuevo. Un suave aguacero primaveral que lavaba las calles. Catherine inclinó su rostro hacia el cielo, dejando que las gotas se mezclaran con sus lágrimas. Durante tanto tiempo, me sentí bajo el agua, dijo, como si me estuviera ahogando en cámara lenta. Ahora, por primera vez, puedo respirar de nuevo. Esa noche, a Eleanor se le permitió una visita supervisada para cenar en la casa de Margaret. La niña entró sosteniendo su cubo de conchas. Sus ojos se ensancharon al ver la mesa del comedor. Margaret había transformado el espacio en una playa interior. Un mantel azul, océano, pequeños castillos de arena hechos de azúcar moreno y sándwiches en forma de estrella. Pequeñas luces de té a batería creaban un resplandor de atardecer. Como no podemos ir a la playa ahora mismo, explicó Margaret, pensé que traeríamos la playa a nosotros. El rostro de Eleanor se iluminó mientras colocaba cuidadosamente sus conchas alrededor del borde de la mesa. Es hermoso, susurró. Durante unas preciosas horas, fueron simplemente una familia disfrutando de la cena juntas, riendo, compartiendo historias, construyendo castillos de azúcar. Eleanor les mostró su colección especial de conchas, explicando el nombre e historia de cada una, con la seria experiencia de una conocedora de 5 años. Cuando llegó el momento de que Eleanor regresara a su hogar de acogida, abrazó a Catherine ferozmente. ¿Cuándo puedo volver a casa de verdad, mami? Catherine se arrodilló al nivel de su hija. Pronto, cariño. Estamos trabajando muy duro para que eso suceda. ¿Con la abuela también? Catherine miró a Margaret, con un nuevo entendimiento pasando entre ellas. Sí, con la abuela también. Todas vamos a estar juntas. Ninguna de ellas notó el coche estacionado al otro lado de la calle, ni al hombre que observaba la casa con creciente ira, sus nudillos blancos sobre el volante. 3 días antes de la audiencia de custodia, apareció el artículo de Natalie en la Gaceta de Bahía Pelícano. El titular decía, Más allá de la superficie, la verdad oculta del caso de custodia de la familia Mitchell. La historia de Catherine fue presentada con compasión y matices, incluyendo los hallazgos médicos de la doctora Chen y declaraciones de los maestros de Eleanor sobre su mejorado bienestar. La respuesta de la comunidad fue rápida. Los comentarios inundaron el sitio web del periódico, muchos de mujeres compartiendo experiencias similares de relaciones controladoras. Otros expresaron indignación por cómo el sistema había fallado inicialmente en reconocer la situación de Catherine. «Has cambiado la narrativa», le dijo Thomas a Catherine sobre el café esa mañana. Robert ya no puede controlar la historia. Catherine asintió, aunque la preocupación aún arrugaba su frente. Pero luchará, siempre lo hace. Su predicción resultó acertada. Esa tarde, sonó el teléfono de Catherine. Era su ex vecina, Diane Powell. «Alguien entró a tu casa anoche», informó Diane. «La policía estuvo aquí esta mañana. Robert afirma que se robaron artículos valiosos, incluyendo tu medicación y las fotos de bebé de Eleanor». Catherine intercambió una mirada preocupada con Margaret. No había medicación, al menos nada recetado para mí legítimamente. Y las fotos de Eleanor están en una unidad de almacenamiento. Las moví allí hace meses cuando las cosas comenzaron a empeorar. Está fabricando evidencia, se dio cuenta Margaret.
tratando de crear una historia sobre un robo para explicar por qué no podemos encontrar sus pastillas. La abogada de Catherine confirmó sus sospechas cuando la llamaron. Es un movimiento desesperado, les aseguró Elisa. Pero tengan cuidado. Cuando la manipulación deja de funcionar, algunas personas escalan a tácticas más peligrosas. Esa noche, mientras Catherine clasificaba la ropa que Eleanor había dejado pequeña para donar, se quedó callada. Margaret la encontró sentada en la cama de invitados, sosteniendo un pequeño vestido de verano. Ella usó esto la primera vez que fuimos a la playa juntas, las tres, dijo Catherine suavemente. Robert era diferente entonces, o tal vez solo ocultaba quién era realmente. Construyó el castillo de arena más grande para ella. Miró a su madre con los ojos brillantes de lágrimas. ¿Había algo que debería haber visto? ¿Alguna advertencia que pasé por alto? Margaret se sentó junto a su hija. Personas como Robert son expertas en mostrar lo que quieres ver. Al principio, nadie se enamora de alguien que revela su verdadera naturaleza inmediatamente. Catherine dobló cuidadosamente el vestido. No te agradaba desde el principio. Trataste de advertirme. Las madres a veces pueden ver lo que las hijas no pueden, admitió Margaret, tal como tú lo harías por Eleanor. Pero yo también cometí errores. Cuando te alejaste, debería haber intentado con más fuerza mantenerme conectada. El timbre de la puerta interrumpió su conversación. El oficial Collins estaba en el porche, con expresión grave. Disculpen por molestarlas, señoras, pero quería entregar esta advertencia personalmente. Le entregó a mí Catherine un documento formal. Robert ha presentado una denuncia policial, alegando que robaste medicamentos recetados de la casa. Es una acusación seria. Pero eso es absurdo, protestó Margaret. Catherine ha estado quedándose aquí durante días. No ha estado cerca de esa casa. El oficial Collins levantó una mano calmante. Soy muy consciente de los problemas de tiempo que hacen sospechosa esta afirmación, pero estoy obligado a informarte oficialmente. Bajó la voz. Extraoficialmente, he estado investigando. Robert tiene un historial que no descubrimos inicialmente. Una orden de alejamiento de una exnovia en Arizona. Irregularidades financieras en su antiguo restaurante. Nada que llevara a condenas, pero un patrón. No obstante, después de que se fue, Catherine se hundió en el sofá. Está tratando de hacerme parecer una ladrona y adicta. Si el juez le cree, el juez tendrá evidencia médica, informes escolares y testigos de carácter, le recordó Margaret. La historia de Robert se está desmoronando, y él lo sabe. Más tarde esa noche, mientras una tormenta costera se acercaba trayendo truenos y relámpagos, Margaret encontró a Catherine de pie junto a la ventana, observando la lluvia. ¿Y si nunca termina?, susurró Catherine. ¿Y si nunca deja de intentar controlarnos? Margaret puso un brazo alrededor de los hombros de su hija. Entonces lo enfrentaremos juntas. Ya no estás sola. Ninguna de ellas vio la figura parada en las sombras al otro lado de la calle, observando la casa a través del aguacero, esperando su momento. El día antes de la audiencia de custodia, amaneció brillante y despejado, como si la tormenta de la noche anterior hubiera lavado todas las sombras. Margaret estaba en la cocina preparando el desayuno, cuando escuchó el grito, sorprendido de Catherine desde la puerta principal. «¡Mamá, ven rápido!». Margaret corrió hacia la entrada donde Catherine estaba congelada, mirando al porche. El felpudo de bienvenida estaba cubierto de conchas marinas, docenas de ellas, dispuestas en un círculo perfecto. En el centro yacía el lazo amarillo para el cabello de Eleanor. «Es nuestra señal», susurró Catherine, arrodillándose para tocar las conchas. Cuando Eleanor y yo estábamos solas, recolectábamos conchas y hacíamos círculos en la playa. Era nuestra forma secreta de decir «te quiero», cuando las palabras se sentían demasiado peligrosas. Margaret escudriñó la calle silenciosa. «Pero, ¿cómo llegaron aquí? Eleanor todavía está en el hogar de acogida. La señora Hernández», se dio cuenta Catherine. «Eleanor debe haberle pedido que las trajera». Recogió cuidadosamente las conchas y el lazo,
acunándolos como gemas preciosas. Nos está diciendo que está lista para volver a casa. El descubrimiento elevó sus espíritus mientras hacían los preparativos finales para la audiencia. Thomas llegó a media mañana con documentación de último minuto, seguido por Elisa con sus meticulosas notas del caso. Hemos recibido aviso de que Eleanor será entrevistada por el juez en privado, les informó Elisa. Es un procedimiento estándar en casos de custodia, pero significa que necesitamos prepararla sin parecer que la estamos aleccionando. ¿Estará Robert allí cuando la interroguen?, preguntó Catherine ansiosamente. No, solo el cintus, juez y un defensor designado por el tribunal, la tranquilizó Elisa. El objetivo es que Eleanor se sienta cómoda expresando sus verdaderos sentimientos. Esa tarde, les concedieron una visita supervisada con Eleanor en el parque. La trabajadora social, la señora Winters, observaba desde un banco, mientras las 3 generaciones caminaban por el borde del área de juegos. Eleanor saltaba entre su madre y su abuela, deteniéndose ocasionalmente para examinar piedras o hojas interesantes. Parecía más ligera de alguna manera, menos agobiada por secretos. La señora Hernández me dijo que recibieron mis conchas, dijo, deslizando su pequeña mano en la de Catherine. Lo hicimos, cariño. Eran hermosas, respondió Catherine, apretando suavemente los dedos de su hija. Hice el círculo extra grande para que cupieran las 3, explicó Eleanor. Tú, yo y la abuela. Catherine se arrodilló al nivel de su hija. Eleanor, mañana nos reuniremos con una persona especial llamada juez. Puede que te haga algunas preguntas sobre el hogar, sobre mami y papi. La sonrisa de Eleanor flaqueó. ¿Qué tipo de preguntas? Solo sobre tu vida, qué te gusta hacer, quién te cuida cuando estás enferma, cosas así, dijo Catherine cuidadosamente. Lo más importante es siempre decir la verdad, aunque sea difícil. Incluso si hace que papi se enoje. La voz de Eleanor bajó a un susurro. Catherine intercambió una mirada con Margaret antes de responder. Incluso entonces, el juez está ahí para ayudar a mí asegurarse de que estés segura y feliz. Eso es todo lo que cualquiera de nosotras quiere. Llegaron al pequeño arenero del parque, donde Eleanor inmediatamente comenzó a construir un elaborado castillo de arena. Catherine se unió a ella, sus manos trabajando juntas para formar torres y paredes. ¿Recuerdas cómo solíamos hacer esto en la playa?, preguntó Catherine suavemente. Eleanor asintió. Antes de que papi comenzara a darte la medicina para dormir. Las manos de Catherine se quedaron quietas. ¿Sabías sobre la medicina? Te oí decirle que haría que tu mente estuviera tranquila, dijo Eleanor con naturalidad, acomodando la arena en su lugar. Pero no me gustó. Te hacía irte incluso cuando estabas ahí. Margaret observó el intercambio desde cerca, con el corazón doliendo por lo que su hija y su nieta habían soportado. El vínculo entre ellas era poderoso, una conexión que Robert había intentado pero no logrado romper. Mientras llevaban a Eleanor de vuelta con la señora Winters, la niña de repente se detuvo y tomó una decisión. De su bolsillo, sacó un pequeño y gastado trozo de papel y lo presionó en la mano de Catherine. Hice esto para mañana, dijo, para valentía. Solo. Más tarde, en el automóvil, Catherine desdobló el papel para revelar un dibujo infantil, de 3 figuras tomadas de la mano en una playa. Una alta etiquetada como abuela, una de tamaño mediano etiquetada como mami, y una pequeña etiquetada como yo. Sobre ellas, escrito en la tambaleante escritura de Eleanor, estaban las palabras «mi familia». Catherine presionó el dibujo contra su corazón. «Mañana», susurró, «la traemos a casa». Ni ella ni Margaret notaron el auto familiar que había estado estacionado frente al parque infantil, o que ahora la seguía a una distancia prudente mientras se alejaban. El juzgado se erguía sólido e imponente a la luz de la mañana, sus escalones de piedra ya abarrotados de personas que comenzaban su día. Margaret, Catherine y su pequeño equipo de apoyo, Thomas, Elisa, Lydia y Diane, se reunieron al pie de las escaleras,
preparándose para lo que les esperaba. Recuerda, aconsejó Elisa a Catherine, arreglando el simple vestido azul de su cliente. Habla desde el corazón, pero apégate a los hechos. La jueza García aprecia la autenticidad, no el drama. Catherine asintió, aferrando el dibujo de Eleanor en su bolso como un talismán. Solo quiero ver a mi hija. Dentro, el pasillo fuera de la sala del Tribunal Familiar 3 estaba silencioso y tenso. Robert estaba sentado en un banco al otro lado del corredor, flanqueado por su abogado, un hombre de aspecto costoso en un traje a medida. Robert se había afeitado su habitual barba incipiente y llevaba una corbata conservadora. Para cualquiera que no supiera mejor, parecía en todos los aspectos el padre preocupado. Captó la mirada de Catherine y le dio una sonrisa que no llegó a sus ojos. «No es demasiado tarde para dejar esta farsa», dijo en voz baja mientras pasaban. «Vuelve a casa donde perteneces, y todo esto desaparece». Catherine no respondió, pero Margaret notó que los pasos de su hija vacilaron momentáneamente antes de que enderezara los hombros y continuara caminando. La señora Winters se acercó a ellas, con la pequeña mano de Eleanor en la suya. La niña llevaba un vestido amarillo y tenía el pelo recogido con el lazo que habían encontrado entre las conchas. Corrió hacia Catherine, envolviendo sus brazos alrededor de la cintura de su madre. «¿Viniste?», exclamó Eleanor. Catherine se arrodilló, alisando el cabello de su hija. «Por supuesto que sí. Nada podría mantenerme alejada». La señora Winters interrumpió suavemente. «Eleanor necesita reunirse con la jueza primero. No debería tardar mucho». Mientras Eleanor era conducida por el pasillo, miró hacia atrás una vez e hizo su señal manual secreta. Apretar, apretar, tocar, contra su corazón. Tanto Catherine como Margaret la devolvieron. La sala del tribunal era más pequeña de lo que Margaret había imaginado, con bancos de madera e iluminación cálida que suavizaba la formalidad. La jueza García entró, y todos se pusieron de pie. «Antes de escuchar a los padres», comenzó la jueza, «me gustaría compartir algunas observaciones de mi conversación con Eleanor». Miró directamente a Catherine y Robert por turnos. «Es una niña notablemente perceptiva que claramente ama a ambos padres. Sin embargo, expresó una ansiedad significativa sobre regresar a la situación de vida anterior». Robert se movió en su asiento, su expresión confiada vacilando ligeramente. Eleanor describió caminar sola a la playa múltiples veces mientras su madre estaba durmiendo durante días. También mencionó medicina que hacía desaparecer a mami, continuó la jueza García. Cuando se le preguntó quién preparaba sus comidas, durante estos tiempos dijo, y cito, «Hago sándwiches cuando tengo hambre. Papi dice que soy una niña grande». Catherine presionó una mano contra su boca, con lágrimas brotando en sus ojos. Margaret alcanzó la otra mano de su hija, apretándola en apoyo. El testimonio comenzó con el caso de Robert. Su abogado pintó a Catherine como mentalmente inestable, alegando que se había negado a tomar medicación para una ansiedad severa, resultando en un comportamiento negligente. Robert testificó con aparente preocupación genuina, describiendo cómo había luchado por mantener a la familia unida, a pesar de los episodios de Catherine. Sin embargo, cuando fue contrainterrogado por Eliza, su historia comenzó a desmoronarse. «Señor Mitchell, ¿puede proporcionar el nombre del doctor que recetó estos medicamentos?», preguntó Eliza. Robert dudó. «Era un médico de familia, en Arizona. ¿Y usted personalmente administró estos medicamentos a su esposa?». «La estaba ayudando», insistió Robert, su encanto cediendo a la defensiva. Ella no los tomaría de otra manera. Eliza asintió pensativamente. ¿Y estos episodios de Catherine comenzaron antes o después de que ella comenzara a tomar la medicación que usted proporcionó?». El abogado de Robert objetó, pero el daño estaba hecho. La jueza García estaba observando a Robert con nueva intensidad. Cuando llegó el turno de Catherine, habló tranquila pero claramente.
el dibujo de Eleanor visible en su mano. No era yo misma durante casi un año, admitió. La medicación que Robert me daba, que la doctora Chen ha identificado como benzodiazepinas, no recetadas en dosis que exceden en gran medida los niveles terapéuticos, me mantenía en un estado constante de sedación. No podía trabajar, no podía cuidar adecuadamente a Eleanor, ni siquiera podía pensar con suficiente claridad para entender lo que estaba sucediendo. Miró directamente a Robert. Confié en él. Creí que necesitaba ayuda, que estaba fallando como madre. Ahora sé que esa confianza fue manipulada. Lo único de lo que fui culpable fue de estar aislada y asustada. La jueza. García llamó a un breve receso antes de los argumentos finales. Mientras salían de la sala, Margaret vislumbró a Eleanor sentada en un banco con la señora Winters, organizando cuidadosamente una línea de pequeñas conchas que había traído en su bolsillo. ¿Construyendo un castillo?, preguntó Margaret, sentándose junto a su nieta. Eleanor negó con la cabeza. Un muro, para mantener alejadas las olas malas. Por el rabillo del ojo, Margaret vio a Robert observándolas. Su expresión indescifrable. Por primera vez, sintió no miedo sino lástima. Él había intentado construir sus propios muros de mentiras y manipulación, pero la marea de verdad estaba elevándose rápidamente a su alrededor. Mientras eran llamados de vuelta a la sala del tribunal, Catherine susurró a su madre: «Pase lo que pase, gracias por ver lo que yo no pude». Margaret apretó la mano de su hija. «Vamos a traerla a casa». No notaron a Robert escabulléndose de su abogado, moviéndose rápidamente hacia una salida lateral, su rostro fijo en determinación sombría. La decisión de la jueza García fue clara y decisiva. Basándome en la evidencia presentada, incluyendo informes médicos, testimonio de testigos y mi conversación con Eleanor, encuentro que es en el mejor interés de la niña otorgar la custodia temporal a Catherine Mitchell, con Margaret Rivers proporcionando apoyo y supervisión. La sala del tribunal pareció contener su aliento colectivo mientras la jueza continuaba. El señor Mitchell tendrá solo visitas supervisadas, pendiente de completar una evaluación psicológica y clases de crianza. Fijó la silla vacía de Robert con una mirada severa. El tribunal nota con preocupación la ausencia del demandado durante los argumentos finales. Solo entonces se dieron cuenta de que Robert se había ido. Fuera del juzgado, mientras Catherine firmaba el papeleo final, el oficial Collins se acercó con noticias. Robert fue visto saliendo de la ciudad en su auto. Lo estamos rastreando ahora. Eleanor, que había estado esperando con la señora Winters, corrió hacia Catherine y Margaret. ¿Es hora de ir a casa ahora? Sí, cariño, dijo Catherine, arrodillándose para abrazar a su hija. Vamos a casa, a la casa de la abuela por un tiempo, donde todas estaremos juntas. La tarde siguiente, encontró a las 3 generaciones en la playa, con el océano extendiéndose ante ellas como una promesa. Eleanor organizaba cuidadosamente conchas y arena húmeda, sus pequeñas manos creando un elaborado castillo. Necesita un foso, sugirió Margaret, cavando un canal alrededor de la estructura. Y torres para vigilancia, añadió Catherine, formando agujas con dedos gentiles. Trabajaron juntas en un silencio agradable, el sonido de las olas proporcionando un tranquilo telón de fondo. El castillo se volvió más magnífico minuto a minuto, no perfecto, pero fuerte en su imperfección. Eleanor colocó su concha más preciada, una delicada vieira rosa, en la entrada del castillo. Ahí, ahora está protegido. ¿Sabes?, dijo Margaret suavemente, las familias son como castillos de arena. Llevan tiempo y cuidado construirlas. A veces vienen olas y las dañan, pero siempre podemos reconstruirlas, hacerlas aún más fuertes. Catherine encontró los ojos de su madre por encima de la cabeza de Eleanor, toda una vida de entendimiento pasando entre ellas. Y la parte más importante, añadió Catherine acercando a su hija, es que las construimos juntas. Mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, proyectando luz dorada sobre el agua,
Hicieron un círculo de conchas alrededor de su castillo, lo suficientemente grande para las tres, tal como Eleanor había dicho. Algunas familias son como castillos en la arena, susurró Margaret, observando la marea acercarse suavemente a su creación. Frágiles, fácilmente arrastradas, pero si estás dispuesta a regresar, a reparar y reconstruir grano por grano, pueden resistir incluso la marea más cruel. Las olas vendrían, como siempre lo hacían, pero el fundamento que habían construido juntas permanecería, invisible pero duradero, como el amor que finalmente las había traído a casa.